Hola mis queridos alumnos de segundo de comunicación, espero se encuentren bien, resguardándose, cuidándose. Parte de esta clase se va a tratar sobre cómo adaptar un texto a radio y televisión, a una escaleta de radio y televisión. ¿Qué es una escaleta de radio y televisión? Pues tiene que ver con juntar elementos técnicos para un guión o una historia pueda hacerse o ser realizable. Es decir, si yo estoy tratando de adaptar un cuento, pero no conozco bien las herramientas de radio y de televisión, pues necesito de esas de esos elementos para propiamente plasmarlo en otro formato, ¿no? Sabemos que en la literatura todo está compuesto pues primero por palabras, después por proposiciones o enunciados. Bueno, primero letras, palabras y proposiciones y enunciados, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es entender obviamente lo que vamos a adaptar, saber qué dice aquí. Si entendemos que lo primero que en este cuento que se llama La niña y el roble eh, habla sobre una llanura y un poderoso roble, aquí ya me está diciendo automáticamente que hay un lugar y hay un sujeto u objeto. Sabemos que ese objeto tiene elementos eh, o adjetivos que lo hacen especial o único. Entonces identificamos esos elementos. Hay además otros elementos que acompañan al objeto o sujeto. Hay un sujeto que parece también elementalmente hablar de algo importante. No sé si alcance a ver esto. Y en el segundo párrafo también tenemos otro sujeto que tiene también adjetivos, muchos adjetivos también, que digo, el texto en sí es poético, es exagerado, es un cuento. Ahora aquí hay una interacción entre los dos sujetos, aquí está mencionado, aquí está ella mencionada, aquí hablan de sentimientos y además explica cómo se ven esos sentimientos o se sienten, se perciben, mejor dicho. Pero vamos a empezar con el guión de radio, que es una de las cosas que luego me suelen preguntar mucho es cómo traduzco a nivel sonido, a nivel audio, todo esto. Bueno, primero hay que dejar bien en claro, este es un guión más clásico literario de radio, donde hay voces, efectos de sonidos, ambientes y música. Por lo pronto no hay diálogos en este cuento. A veces si existiese un diálogo, pues podríamos inmediatamente copiarlo y pegarlo, ¿no? Si no lo hay de dos sopas. Podemos agregar cierto diálogo como para que el cuento no sea tan solamente narrado, entiéndase por esta voz clásica de, de primera persona, sino que entendamos que aquí podemos agregar algún diálogo que nos guste. Sin embargo, lo primero que tendremos que agregar es, propiamente si vamos a hacer un radiocuento, pues agregar literal en la voz un narrador. Y ese narrador nos va a indicar a través de su voz qué ocurre en el lugar. Si hablamos de efectos de sonido, yo sé que hay aves por ahí,
Si hablamos de ambiente, entiendo que hay árboles, pero que inmediatamente yo lo asocio a un bosque, parece ser, aunque habla de una llanura. Música, aquí es objetiva, objetiva o subjetiva. Subjetiva, lo siento, subjetiva. Depende de que si es objetiva, que sea una música de adorno. Si es una música subjetiva, es una música que es como si el personaje lo sintiera. Como no vemos a los personajes, solo los escuchamos a través de un narrador o de sus diálogos, tenemos que decidir qué va, ¿no? Tenemos que partir este cuento en preposiciones o en párrafos. Yo prefiero hacerlo vía preposiciones porque me da un poco más de orden. Seguimos con el siguiente enunciado que termina justamente en el punto y seguido. Sigue habiendo aves. Seguimos en una llanura. Y finalmente, pues, decidimos si lo acompañamos con o sin música. No es necesaria la música, puede que sí. Entendido esto, de cómo van a adaptar el cuento que me mandaron la semana pasada, que espero lo hayan escrito y que no hayan escrito una basura, o hayan escrito Dragon Ball, a través de ese cuento ustedes lo van a adaptar a un guión de radio o uno de televisión, ustedes escogen. Terminando el guión, perdón que le he hecho como serpiente, terminando el guión, ustedes, el guión literario de radio, que es más de la sensación que les causa este texto, a través de los elementos que componen una mezcla radiofónica, entiéndase mezcla, es la mezcla de estos sonidos unidos, la unificación. Segundo, cuando pasen al guión técnico, se van a olvidar un poco de todos estos elementos y solamente van a poner eh, en contenido, si hay voz, van a poner aquí 1. ¿Cuánto tiempo es? Bueno, vamos a poner también 1. Vamos a partirlo por pequeños bloques. Entonces ahí se entiende que este es 2. El bloque 1 de contenido tiene voz, efectos, ambientes y música. Duración, pues depende de ustedes cuánto consideren que puede tardar esto en narrarse, en entenderse. Aquí ponen el tiempo del bloque 1. Esta es una estructura muy simple. Tal vez en estaciones de radio cada quien tenga, en distintas estaciones de radio cada quien tenga su estilo. Lo importante es que entendamos que no necesariamente tenemos que seguir estos lineamientos, pero sí son las formas más simples para que ustedes, alumnos novicios, entiendan cómo funciona los guiones de radio que estoy tratando de explicar. Duración, pues bueno, cronometren cuánto tardan ustedes en hablar esto. Vamos a poner duración 20 segundos, si se me hace mucho, pero vamos a dejarlo así. Ponle que son lentos, son lerdos, son bobos para hacerlo porque es la primera vez que lo hacen, entonces pueden tardarse un poco. Ahora, viene la parte un poco más interesante. Disculpen que el micrófono se voltea. La parte más interesante es que aquí solo tenemos imágenes, digo, perdón, sonidos. Acá va a haber imágenes y sonidos, obviamente. El guión literario de televisión básicamente copia o emula al guión de cine. Entiéndase que el cine surge antes que la televisión, entonces está esclavizado un poco los parámetros o las formas de hacer televisión
son cercanas a las de hacer cine. Obviamente la televisión es menos pulcra en el sentido de que tiene que abarcar en un tiempo récord espacios donde puedan los productos verse. Como no estamos hablando de programas de televisión, sino de adaptaciones de textos a propiamente contenido televisivo, llámense series, telenovelas, cápsulas, etcétera, podemos adaptar misma de manera similar como con la radio estos elementos. Ay, permítanme un segundo que me equivoqué. Y volvemos a lo mismo. Se le dice y denomina guión literario porque es la última faceta literaria que queda en el mundo audiovisual. Es decir, un guión es literario porque todavía se entiende a través de las palabras y de las oraciones. Si yo quiero adaptar esto, yo tomaría mi primer párrafo, empezaría a desglosarlo con el primer número de escena. Entonces, escena 1. ¿Qué lugares? Es una llanura. Escena 1. Es un exterior. Es importante marcar si es exterior o interior. O sea, en esta parte definir si es exterior o interior. ¿Por qué? Porque es un tema relacionado con a la hora de la producción, de grabar, de rodar, o de hacer, o de animar, eh, los elementos arquitectónicos, los elementos eh, como los ecosistemas donde están sus personajes habitando, entiendes, ecosistemas, no solo parte de la naturaleza, sino también de la cultura, llámese ciudades, dentro de edificios, casas, como también hablo de cuevas, de selvas, de bosques, o de mundos imaginarios. Si es un mundo imaginario, pues no puedes definir si es exterior o interior, o si es un sueño. El lugar, pues, obviamente, es una llanura. Entiéndase que una llanura, pues es llanura. Llanura es un exterior. ¿Qué tiempo es? Por lo que veo no lo marca. No hay, no está en esta primera oración, perdón, en este primer párrafo delimitado los el tiempo, perdón. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Lo único que vamos a hacer es decidir, conforme a nuestra lógica, que si hay aves, usualmente las aves son animales, por lo que entiendo, diurnos, no nocturnos. Estoy, estoy apelando a una lógica a lo mejor que no tiene tanto sentido, pero vamos a poner que es día. Entonces así queda su escena, es un exterior, llanura, día. Ahora viene la descripción de la escena. ¿Qué pasa con la descripción de la escena? En los guiones literarios no puedo escribir en tiempos pasados ni futuros, solamente presentes. No puedo usar el había una vez, tengo que eliminar el lenguaje poético para hacer un lenguaje concreto. ¿Por qué? Porque los técnicos, quienes van a traducir su idea a la escaleta, que es lo que ven por acá, necesitan eh, lo más concreto posible esta información, no divagar, no leer cosas, a menos que se sientan Guillermo del Toro, que se da el lujo en sus guiones de ser bastante poético, pero es el gordito Guillermo del Toro, es un gran escritor que la gente le tiene mucho respeto, pero ustedes son simples mortales. La idea es entonces un roble gigante, evitar
Adjetivos a la hora de escribir una descripción de guión. Un roble gigante está en medio de una llanura simple. En él se posan aves. O puede ser, en sus ramas se posan aves. O hay aves en sus ramas. Ahí está. ¿Qué pasa con todo esto? Orgullo, todos los árboles habían desaparecido. Pueden describir el lugar, ya sea después o antes. A mí me gusta antes. En, en una llanura eh, en una llanura no puedo usar palabras como solitaria, entonces buscaría de alguna manera en una llanura sin mucha flora y fauna. Un roble gigante está en medio. Podemos pasar, para hacer más hincapié, el lugar luce desolado. Solamente acompañan un par de árboles más y la luz del sol al roble. Y así tienen básicamente redactada una escena. Si bien aquí estoy adjetivando, estoy tratando de hacer hincapié que es necesario adjetivar para dar esa sensación de desolación, o bueno, literal de describir que es un lugar desolado. Solamente solamente acompañan a solamente acompañan un par de árboles más y la luz del sol al roble. Punto. No importa si está orgulloso o tiene un gran dolor, solo permanecían los huracanes, etcétera. Podemos luego jugar más adelante con un flashback o un flash forward. Flashback exterior, llanura, día. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo describimos. Con flashback es hacia atrás, flash forward es hacia adelante. Entonces, una llanura con mucha flora y fauna está siendo destruida por un huracán. Este arrasa con todo a su paso. Disculpen el arrasa. Este arrasa con todo a su paso. Este arrasa con todo a su paso. Entiéndase que estamos describiendo a lo mejor los recuerdos del roble. ¿Sí? El roble mira cómo todo queda devastado. Se acabó. Ahí está. Empiezo con el lugar, describiendo el lugar y después acción. Es acción. Acuérdense que el guión tiene que ser de televisión, tiene que ser más acciones, no sensaciones, no percepciones, acciones. El roble no nos interesa mira triste, no, mira solamente, porque eso ya lo van a traducir precisamente los técnicos en la fotografía. Lo van a dibujar la tristeza en el storyboard.
Pero no es, esta no es materia para hablar del storyboard. Pero si yo les doy la clase de producción televisiva, pues obviamente pues yo me encargaré de enseñarles eso. Esto es una breve introducción para que entiendan cómo se adaptan estos guiones. Estos textos a esta forma de hacer televisión. Ahora, con la TV, la escaleta, ya no el guión literario, esto es un guión literario. Ojo. Lo que vamos a hacer es quitar esto, bajarlo. Voy a ver que de estos dos materiales que agarro, escena 1. ¿Qué plano escojo? Los planos cinematográficos no se los voy a enseñar todavía. Los planos definen más o menos sensaciones también a través de lo visual. La descripción, agarro mi descripción, copio. Voy a poner aquí plano A, que es el primer plano. Audio, que se escucha. Incluso puedo tomar elementos de mi guión de radio, si quieren, pues volver a lo mismo. Ambientes, música, a lo mejor una voz de narrador, no sé, ustedes deciden. Duración, igual. Pues ese plano, ¿cuánto dura? Ese plano dura 10 segundos, que se me hace mucho. La escena 1, pero el plano B, o sea, otro plano, otra forma de explicar visualmente lo que pasa, es mi segundo renglón de la primera escena, ojo, de la primera escena, no de la segunda. Así para que no se confundan. Mi segundo renglón, copio, lo pego, seguimos en la misma escena y ustedes me van a preguntar, profe, ¿cómo sé cuándo cambio de escena? Porque seguimos en la 1. 5 segundos que dure. ¿Cómo sé, perdón, cuándo cambio de escena? Cuando hay un cambio de tiempo y un cambio de espacio. Pueden haber elipsis de tiempo, es decir, a nosotros lo que nos interesa no es retratar a través de la voz del narrador solamente adjetivos calificativos, adjetivos o poesía que tenga, o que un narrador sea poético, sino que todo se pueda describir con imágenes y sonidos. Yo cuando quiero cambiar, cuando el lugar cambia, cuando por ejemplo seguimos en la llanura, pero retrocedemos en el tiempo, es un cambio de escena. Si nos adelantamos al tiempo, es un cambio de escena, aunque sea el mismo lugar. ¿Puede haber escenas al mismo tiempo? Sí. Puedo yo estar comiendo, escena 1, Roberto come en su cocina. Escena 2, Mauricio juega Xbox en la sala. Y a lo mejor está pasando al mismo tiempo. Eso. Pero es espacialmente otro lugar. Y me van a decir, profe, pero es dentro de la casa de usted o de Mauricio. Sí, pero espacialmente ya me moví. A menos que la escena esté integrada por esos dos lugares. Es decir, que estemos interactuando propiamente, que veamos los dos lugares espacialmente. O sea, que la cámara nos permita ver tanto la sala como la cocina. Pero si no se ven, si la cámara define y se cierra a solo ver a Mauricio en la sala sentado y a mí en la cocina comiendo, de una manera cerrada, sin que la cámara permita que se vea la sala o viceversa, significa que son escenas distintas. No sé si me explique. Así definimos cómo cambia una escena. Por tiempo y espacio. A veces cambian tiempo y espacio, a veces solo cambia el tiempo, a veces solo cambia el espacio. Entiendas espacio como el lugar. Así ustedes con su historia van a adaptar su, su texto que escribieron. Ustedes deciden, ¿es radio o es televisión? Ustedes deciden. Tienen que hacer un guión literario de radio, un guión técnico de radio o un guión literario de televisión
o una escaleta de televisión. Mejor dicho, y una escaleta de televisión. O sea, van a escoger radio o televisión y tienen que hacer dos formatos distintos. Por lo pronto es todo. Espero la clase haya, haya sido lo que creo que yo estoy tratando de explicar de una manera simple y que la hayan entendido. Discúlpenme si me trabo o a veces no digo las cosas bien, pero lo importante es que entiendan que no es tan complicado, no es una materia difícil, pero necesito que ustedes entiendan primariamente su texto, su propio texto, el cual está lleno de elementos que van a dictaminar la importancia para adaptar a radio o a televisión, ¿sí? Como ya al comienzo de la clase lo dije. Y pues esto es todo, muchas gracias. Sigan resguardándose, cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Nos vemos hasta la próxima y les deseo buenos días.